Señor y Padre, en este nuevo día, en este momento, Señor, nos dirigimos a ti con la seguridad de que tú estás en medio de tu pueblo, de que tú, Señor, nos guarda de todo mal, que tú nos ayudas en estos momentos malos, Señor, difíciles. Te pedimos que sea con tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tu pueblo encuentre una vía hacia ti. Que todos nuestros pensamientos, que todos nuestros deseos, que todo cuanto somos, sea dedicado a ti. Bendice esta predicación, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en esta tarde y vamos a hablar acerca de unos versículos que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, y vamos a leer del 25 al 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que habían hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ti, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Son palabras terribles, son palabras duras las que nuestro Señor hace en esta tarde. Palabras dirigidas a un pueblo duro de servir, no mejor que nosotros, no peor que nosotros. ¿Necesitamos el pueblo de Dios acaso milagros, portentos para creer en Él? ¿Necesitamos que sucedan cosas para afianzar nuestra fe, o por el contrario, mirar los corazones, nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, y ver y conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Él hacia su pueblo? Aquí, en estos pasajes, encontramos cómo el Señor se dirige a su pueblo de una manera particular, vuelvo a repetir. Y aquí se lo señala claramente, de una manera meridiana, la soberanía divina, la soberanía de Dios, pero también, aún más claramente si cabe, guardando las distancias, también la responsabilidad del hombre, nuestra responsabilidad. No podemos descansar en que un día determinado pensamos o sentimos, en cualquiera de los casos, que el Señor obró en nuestras vidas, que el Señor cambió nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que analizar si realmente esa conversión ha sido una conversión real, auténtica, donde el Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas, o simplemente se trata de una religión. Por eso aquí encontramos realidades claras y contundentes de la relación
entre Dios Padre, Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo y Dios Jesucristo. La Trinidad está involucrada en estas palabras. No podemos dejar de pasar esto. Aquí hay una relación divina de Jesús con el Padre y con el Espíritu. Y la nuestra también, una relación también de nosotros hacia la divinidad. Podríamos decir que nada puede obstaculizar esa relación del Hijo de Dios con su Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Podemos entender que el mucho conocimiento puede ser, y de hecho así es, puede ser un obstáculo para nosotros en cuanto a nuestra relación, a esa relación que hablamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero, sin embargo, esos logros intelectuales no son un obstáculo en absoluto. Dios no está en contra del conocimiento, ni mucho menos. Pero la fe, esa fe que puso Dios en el corazón de aquellos que alcanzaron misericordia, esa fe nos es necesario vivirla, y vivirla no en la apariencia, no en la carne, sino vivirla en el Espíritu. Es importante. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Al igual que el conocimiento, la ignorancia no puede ser en nosotros un obstáculo, porque no hablamos ni del conocimiento del hombre ni de la ignorancia de él, sino que hablamos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. En estos versículos hemos visto cómo Jesús da gracias al Padre por aquellos que son como niños, a quien Jesús no le quiere revelar todo. Nosotros presumimos de muchos conocimientos bíblicos, pero necesitamos que en nuestro día a día veamos cómo la revelación, la palabra de Dios, se mueve en nuestros corazones, vive en nuestros corazones, y son aquellas que nos llevan como en volandas, andando, como dice el Señor en otra parte de las Escrituras, como las águilas. Vuelve Cristo a dar gracias al Padre por su pueblo, por sus hijos, por aquellos que conoció, por aquellos por los cuales Él murió, Él se dio. Por esto, estos versículos pueden significar para nosotros algo importante. Para aquellos, repito, que hemos alcanzado misericordia. Para aquellos que ese conocimiento primero intelectual bajó a nuestro corazón y cambió nuestras vidas. Y también añade, en la lectura que hemos hecho, añade que nadie conoce al Padre. Mejor dicho, que nadie le conoce a Él verdaderamente. No podemos presumir que conocemos
a Jesús por nuestras lecturas bíblicas, de los evangelios, de la historia de Jesús revelada. No, ese es un conocimiento humano, entre comillas. Aquí dice que nadie le conoce a Él verdaderamente, realmente, porque si nosotros conociéramos a Jesús de una manera real, si lo conociéramos tal como Él es, realmente nuestras vidas estarían o serían cambiadas por el poder de Dios. Estamos en esta vida adelantándonos, caminando hacia la santificación, en busca de esa perfección espiritual que anhelaría hacernos pensar. Debería hacernos pensar si en realidad nosotros estamos al mínimo de esa altura en la cual nosotros deberíamos como hijos de Dios estar. Por eso nos habla de las cosas escondidas, las mismas cosas que llevaron a llorar a Jesús en varias ocasiones. Dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 42. Si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Ahora está encubierto a nuestros ojos, a los ojos del mundo de una manera particular. Las grandes promesas de salvación han de hacerse realidad como mínimo en tu vida y en mi vida. Son escondidas no para los hijos de Dios, no para aquellos que alcanzaron misericordia, sino para los sabios según el mundo, o aquellos que se estiman como sabios. Las grandes promesas de salvación son escondidas para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Por eso la Escritura habla de muerte, tan como muertos espiritualmente hablando. Y nos dice en 1 Corintios, el apóstol nos dice en el versículo 21 del capítulo 1, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvarte por esa locura que se llama Evangelio, por la locura de la predicación a través de hombres como yo, como tú, que no nos merecemos nada de Dios. Él utiliza nuestra palabra, nuestros conocimientos, nuestra sensibilidad para llevar este Evangelio. Porque la sabiduría no conoció a Dios. La sabiduría me refiero no a la sabiduría en general, sino a la sabiduría de aquellos que todo lo saben, que todo parece entenderlo. No, sino que a Dios le, dice el castellano antiguo, le plugó, quiso que hombres y mujeres a los que Él llamó, los llamó, y por medio de la obra del Espíritu Santo cambió
sus vidas. Es cierto, que aún debe haber más locura, como dice aquí. Más locura, porque a través de la predicación, no a través de los instrumentos, no a través de salir felices humanamente hablando, sino que tenemos de hecho de salir llorando con el corazón compungido, pidiéndole a Dios que le ayude a continuar, que esa obra redentora siga siendo una constante en la vida de cada uno de sus hijos. La locura de la predicación. No hay otro medio, no hay otras formas. La locura de la predicación. Por eso, aquí hay un doble llamamiento, un llamamiento para que nosotros, sus hijos, para que el convertido se allegue al Señor, para que aquellos que alcanzaron misericordia vayan profundizando, no solamente en el conocimiento intelectual, sino en el conocimiento experimental, viendo cómo sus vidas van cambiando, poco a poco, pero cambiando. Nos vamos acercando por medio de su gracia a Él cada día más. Debemos ir avanzando en el camino de la santificación, porque sin santificación nadie verá a Dios. Son palabras duras, pero reales. Aquí encontramos en la vida de los que alcanzaron la misericordia a través de esa locura de la que nos habla el Señor, donde la voluntad del hombre de alguna manera es quebrada y el creyente se rinde ante la majestad de Dios. Y no lo hace con cantando y tocando y saltando y bailando, sino que lo hace con una actitud de humildad, con una actitud de quebrantamiento ante la majestad de Dios. Por eso encontramos en Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque los soberbios, aquellos que presumen de sus conocimientos, de que todo lo saben, que son capaces de hablar de Dios y de todo lo creado de una manera muy superficial y equivocada. Por eso, el Señor nos habla de esa voluntad de la que nuestro Señor Jesucristo habla, porque sí, porque así te agradó. Así le agradó que hombres y mujeres como nosotros alcanzaran la misericordia de Dios. Y podemos dar dos razones importantes. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro, un pescador casi ignorante, escoge el Señor para llevar un ministerio tan importante? ¿Verdad? Una vida consagrada constantemente después de ese lapso de tiempo que todos nosotros también necesitamos.
y que llega hasta el final con su sacrificio, con su muerte. El mismo Pedro, un hombre ignorante, un hombre impulsivo, un hombre que no se paraba ante nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro, un pescador, y no Nicodemo, por ejemplo, que era un sacerdote, un hombre versado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque así te agradó, Padre, así te agradó. Dice nuestro Señor Jesucristo en su oración. Cristo afirma, pues, la voluntad del Padre en las vidas de sus hijos, en las vidas de aquellos que alcanzaron y alcanzarán misericordia. Esta es la primera razón. No a sabios, es la segunda. Y entendido. No gente culta, que también, ¿por qué no? Sino, no en el sentido de que el Señor solo escoge a los... No, lo vemos en la vida de Jesús. No, en absoluto. No a sabios y entendidos según el mundo, sino lo necio de este mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. ¿Y por qué? Porque la majestad, porque la realeza de Cristo y de nuestro Dios está por encima de todos los conocimientos del hombre. Repito, para avergonzar a lo fuerte, a los entendidos, a los doctores, y hacerle venir como niños, porque si no fuerais, dice el Señor, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero también hay un llamamiento. Venid a mí. Este llamamiento se hace de una forma también para aquellos que aún no han alcanzado misericordia. Ven a mí. Ven a mí. Te dice en esta tarde el Señor, ven a mí, ven a mí. Si estás cansado, ven a mí. Si estás enfermo, ven a mí. Ven a mí. Acércate y yo te haré descansar. Por muy cansados que estemos, por muy desesperados que nos encontremos, Él te dice, ven a mí. Y habrá una nueva vida. Cuando estabas solo, cuando no le conocías, ven a mí, que Él te hará conocer lo que necesitas para ser feliz, espiritualmente hablando. Serán los mismos problemas, o quizá mayores, pero tendrás tu amigo fiel. Tendrás a Jesús de Nazaret a tu lado, apoyándote, ayudándote, rogando al Padre por ti. Ven a mí, dice Jesús. Es importante, porque no descansarás, porque tu vida será difícil de llevar sin Jesús. Jesús es nuestro amigo. Jesús dio su propia vida en la cruz por ti. Necesitas mirarle a Él en la cruz y verás
como hay en tu vida gracia sobre gracia, por muy difícil que sea tu situación, por muy dura que sea tu vida, venid a mí, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Llevad al mismo tiempo, nos dice, llevad vuestro yugo y aprended de mí, dice el Señor, porque yo soy manso y humilde de corazón. Ese es el mensaje evangélico, ese es un mensaje de salvación y de ánimo. Porque a partir de ese momento de haber entendido, de haber comprendido, de haber aceptado a Jesús como tu Salvador personal y eterno, a partir de ese momento tu vida habrá dado un vuelco. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios irá constantemente, te acompañará en tu vida, en todo cuanto hagas. Y no solamente en tu vida, sino también en las vidas de los tuyos. Que el Señor te bendiga y te ayude.